Los transformadores son elementos que transforman el voltaje de entrada en un voltaje de salida, siendo este último mayor al de entrada o menor al de entrada. En el caso de que el voltaje de salida sea mayor al voltaje de entrada, se denomina transformador elevador. Cuando el voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada, se denomina transformador reductor. En la diapositiva que vemos a continuación, tenemos el circuito equivalente de un transformador monofásico real. Este circuito equivalente sirve para modelar aproximadamente el comportamiento del transformador. Como podemos observar en el esquema, tenemos un voltaje en el devanado primario y un voltaje en el devanado secundario. Al devanado primario también se le conoce como la zona de alta tensión y el voltaje secundario es conocida también como la zona de baja tensión. Entonces, existen dos tipos de ensayos que se realizan al transformador para determinar cada uno de los parámetros de este circuito equivalente. Como observamos, tenemos una rama en paralelo, tenemos primario, la inductancia del primario, tenemos una resistencia del secundario y una inductancia del secundario. Vamos a explicar a continuación las fórmulas que utilizamos en el ensayo de cortocircuito. En el ensayo de cortocircuito consiste en cortocircuitar uno de los terminales y no se considera la rama en paralelo. Para ello, en los ejercicios que resolvamos nos darán como datos el voltaje de cortocircuito, la corriente de cortocircuito y la potencia de cortocircuito, que también en alguna bibliografía la conocen como P0, que son las pérdidas que se originan en este ensayo. Y lo que calcularemos será la resistencia de cortocircuito y la inductancia de cortocircuito. Si nosotros no consideramos esta rama en paralelo, lo que vamos a tener es una resistencia del primario, una inductancia del primario, unida conjuntamente con una resistencia del secundario y una inductancia del secundario, como podemos ver en este circuito equivalente. Al tener este circuito equivalente, nosotros tenemos una resistencia de cortocircuito. Esta resistencia de cortocircuito va a ser igual a la resistencia del primario más la resistencia del secundario. La inductancia de cortocircuito va a ser en cambio la suma de la inductancia del primario con la inductancia del secundario. Las fórmulas que utilizamos para determinar diferentes parámetros como serán la resistencia de cortocircuito y la inductancia del cortocircuito serán las siguientes. Nosotros calcularemos una impedancia equivalente que va a ser igual al voltaje de cortocircuito sobre la corriente del cortocircuito. Esto deberá tener un ángulo de desfase. Entonces, el ángulo de desfase lo conocemos como ángulo teta. Las pérdidas de cortocircuito son igual al voltaje de cortocircuito por la corriente de cortocircuito y por el coseno del desfase. En este caso, nosotros en el ejemplo que posteriormente a esta explicación realizaremos, vamos a calcular los parámetros del ensayo de cortocircuito. El segundo ensayo que utilizamos para determinar los parámetros del circuito equivalente del transformador es el ensayo en vacío. Como datos nos darán del ensayo el voltaje de circuito abierto, que también se conoce como ensayo de circuito abierto. Nos darán el voltaje, la corriente y la potencia. ¿Qué es lo que vamos a calcular? En este caso, lo que vamos a calcular es los parámetros de la rama en paralelo. Calcularemos el RC y la inductancia JM. Entonces, partiremos y utilizaremos las ecuaciones mostradas en el recuadro de color azul. Calcularemos la impedancia equivalente, que es igual a la corriente de circuito abierto sobre el voltaje de circuito abierto con un ángulo de desfase de menos teta. Esta impedancia equivalente es igual a 1 sobre RC más 1 sobre JXM, que sería la representación en coordenadas rectangulares. Y la potencia de circuito abierto es igual al voltaje de circuito abierto por la corriente de circuito abierto y por el coseno del ángulo teta. Estos serán los datos que nos permitirán resolver y al finalizar hallaremos cada uno de los parámetros del circuito equivalente. Entonces vamos a realizar un ejercicio.
El ejercicio nos dice lo siguiente. Las impedancias de un transformador monofásico son, tiene una potencia activa de 200 kilovolts amperios, tiene un voltaje en el primario de 800 volts, un voltaje en el secundario de 240 volts. Si nos fijamos, este tipo de transformador será un transformador reductor. Los valores encontrados en los ensayos de vacío y cortocircuito son los siguientes. El voltaje de circuito abierto es de 800 voltios, la corriente de circuito abierto de 0.214 amperios, la potencia de circuito abierto de 400 vatios, el voltaje de cortocircuito es de 489 volts, la corriente de cortocircuito de 25 amperios, la potencia de cortocircuito de 240 voltios. Entonces vamos a proceder a calcular las impedancias para calcular los parámetros del circuito equivalente. Partimos del cálculo del coseno del ángulo de desfase, ¿no? Entonces reemplazamos a través de las fórmulas anteriormente explicadas, reemplazamos la potencia sobre el voltaje y por la corriente, que nos da un ángulo teta de 76.49 grados. Con esto calculamos la impedancia equivalente, pero esta impedancia equivalente es igual a la corriente de circuito abierto sobre el voltaje de circuito abierto con un ángulo de desfase de menos teta. Reemplazando los valores de los datos que nos dieron del problema, obtenemos una impedancia equivalente de 7 por 10 a la menos 6 menos J por 2.9 por 10 a la menos 5 ohmios. Esto está expresado en coordenadas rectangulares. Como recordamos, la parte real de la impedancia equivalente era igual a 1 sobre RC. Con eso calculamos el valor de la resistencia RC, que será de 143 kiloohms. Y en el caso de la parte imaginaria de la impedancia equivalente era igual a 1 sobre XM, perdón. En ese caso reemplazamos los valores, despejamos y obtenemos un valor de XM de 34.5 kiloohms. Ahora ya tenemos determinados los parámetros de la rama en paralelo. Lo que procedemos a hacer es calcular tanto la corriente equivalente partiendo del ensayo de cortocircuito. De igual forma, nos basamos en las fórmulas anteriormente explicadas, calculamos el coseno del ángulo teta, reemplazando los valores de la potencia de cortocircuito sobre el voltaje por la corriente en cortocircuito, obteniendo un ángulo de desfase de 76.678 grados. Hallamos la impedancia equivalente, que es igual al voltaje de cortocircuito sobre la corriente de cortocircuito con un ángulo de desfase de teta. Obteniendo los valores de la impedancia equivalente en coordenadas rectangulares, obtenemos que la resistencia equivalente va a ser igual a 38.4 ohmios y la impedancia equivalente, la inductancia equivalente será igual a 191.79 ohmios. Con esto hemos explicado lo que son los transformadores, algunos de los transformadores con los que nos podemos encontrar y también cómo resolver ejercicios para establecer los parámetros del circuito equivalente de un transformador. Inscríbete hoy en nuestra academia virtual y descubre todos los cursos disponibles en www.ingenieriaimt.com.